Ya nada más faltó el blanco. A ver. Anda, sí, sí, sí. Pero hoy no es rumbo. Sí, es Norte, blanco. sí, Sí, hoy es como no, norte. TecPad. Claro, claro. Estrella hasta dice que nos busca luego una hora antes y dice, oh, todavía no es hora. Todavía no. A veces le pasa así. A ver, estamos transmitiendo a partir de este momento. Muy buenos días. Buenos días a todos. Hoy es un día Nahui Tecpa de la trecena Secuautli. Y en este 4 pedernal, pues vamos a escuchar lo que tenemos en el Códice Borgia para entender de qué forma podemos nosotros empatar en nuestra vida a este signo de rumbo del norte, orientado al Mictlán, bajo la regencia de Xochiquetzal. Aquí tenemos la lámina que nos comparte nuestro hermano Gerardo Ingram, y agradeciéndoles la presencia una vez más, como siempre, maestra Lili y maestro Rolando, y cediendo la palabra a Gerardo para que todos tratar de hacerlo ameno. Casi siempre nos tardamos, por más que queramos, ya le pegamos a la hora. Vamos a tratar de hacerlo más ameno. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Feliz Gastón. día. Buenos días, Lili, Rolando, Buen día. Nora y todos los que nos acompañan, Marina, aquí en Zoom y también en Facebook. Y bueno, pues vamos a comentar el día de hoy el cuarto tonali de la trecena Secuautli, la trecena 1 Águila, cuya regente es Xochiquetzal, que vemos aquí en pantalla. Y estamos en la cuarta posición, ¿sí? Nahui Tecpatl, 4 pedernal. Cuarta posición, glifo pedernal, Nahui Tecpatl. En el contexto de las láminas 5 y 6 del Tonalama del Borgia, estamos ubicados exactamente en esa posición que vemos ahí. ¿Sí? Y ahí estamos colocados y son los cuadretes que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a comenzar por el cuadrete que corresponde al glifo y que sabemos que contiene un montón de información, aunque no está explícitamente mostrada, pero sabemos que todos esos números y esos acompañantes están ahí contenidos en esa imagen. Bien, pues Tecpat, para empezar, es un glifo que corresponde al Mictlampa, es decir, estamos en una trecena de rumbo poniente, de rumbo del Cihuatlampa, pero el día de hoy estamos en un glifo que corresponde al Mictlampa, o lo que es lo mismo el norte, y por eso le corresponde también el color blanco. Tecpat, que es este cuchillo de pedernal, esta herramienta creada por el hombre y que alude precisamente, es un elemento primordial del sacrificio. Tecpat, que representa todo lo que hiere, hiende, corta, penetra y disecciona. Toda esta cuestión de tener que entrar hasta el fondo de las cosas, el poder penetrar en las cosas, el corte que se hace con Tecpat, pues es parte de lo que se alude al hablar de este glifo como un elemento primordial de los signos en el Tonalpohualli. El regente de Tecpat es nada menos que Chalchutotolin. Hablamos precisamente que en Tecpat alude al sacrificio, tiene que ver con el sacrificio porque es el cuchillo de pedernal. Pues Chalchutotolin precisamente es un numen que también tiene que ver con el sacrificio. Y aquí lo vemos precisamente, el pavo enjollado, el ave preciosa, también el ave enjollada. Y vemos que encima de esta representación, donde está el glifo acompañado de su regente, vemos precisamente la cuerda del ayuno y de la penitencia, con un hombre ahí dentro abriéndose, punzándose el ojo, ¿no? Sabemos que no es que se esté sacando el ojo deliberadamente, sino que está llevando a cabo una función de abrirse esa conciencia, ¿sí? Se está realizando él mismo esa función ritual, pero que está en el contexto de lo que estamos comentando, que todo aquí alude al sacrificio,
¿sí? Chalchutotolin, que es el patrón del signo de hoy, Tecpatl. Cabe mencionar que el complemento, pues, del glifo que es Nahui, Nahui Tecpatl, esta combinación, recordemos que cada combinación de numeral y glifo, además de corresponder a una posición en el Tonalamat, dentro de la cuenta Tonalpowali, también nombra algo. Y el día de hoy que quiero mencionarlo, ¿sí? Aunque no está dentro de los númenes que acompañan al numeral o al signo, pero el nombre calendárico es la combinación Nahui Tecpatl, que es la que vemos aquí, sí es el nombre calendárico, por decirlo de alguna manera, de un personaje muy importante, de Tzistecatl. Aquí lo vemos. Ayer precisamente hablábamos de Nanahuatzin, que era el acompañante del glifo Olin, que fue quien en el mito del quinto sol se convierte en el quinto sol. El otro contendiente para convertirse en ese sol era Tecuzistecatl, a quien vemos aquí precisamente, cuyo nombre calendárico es precisamente Nahui Tecpatl, como el día de hoy. Pues Tecuzistecatl, que al final pues no se animó a aventarse a la hoguera, Nanahuatzin le ganó la mano, Nanahuatzin se convierte en el sol y Tezistecatl se convierte en la luna. Y es curioso que se convierta en luna y que en su nombre lleve el glifo de Tecpat, porque precisamente vemos en varias representaciones dentro particularmente en el Borgia y en otros documentos, vemos precisamente que el Tecpat a veces aparece dentro de la luna. Aquí vemos en esta escena tan bella del Borgia, una escena nocturna, vemos precisamente al elemento del sacrificio, al Tecpatl, justamente en medio de la luna, una luna que además está totalmente brillante, totalmente irradiando luz blanca, en esta nocturnidad donde además también hay dos aves del sacrificio que van a ser sacrificadas. Aquí está precisamente el Chalchutotolin descendiendo a la izquierda y a la derecha un águila de obsidiana, ¿sí? De color negro. Entonces quería hacer esta mención porque hoy precisamente es el nombre calendárico de este personaje, Tezistecatl, Nahui Olin, el día de hoy. ¿Algo que quieran mencionar hasta el momento, Rolando, Lili, Gastón, respecto de Me Olin gustaría, y... Sí, digo de me Olin y gustaría Tecpat. mencionar de Tecpatl. Sí, me gustaría Sí, mencionar que Tecpatl es un instrumento. No es un pedazo de piedra en bruto, sino es un instrumento, ¿sí? así es. Y de alguna forma refleja un arcaísmo porque bien sabemos que había diferentes tipos de instrumento, incluso ya había un amplio manejo de metales, como cuando vemos el hacha, el tepostli, pero en este caso estamos hablando de un instrumento muy especial por su material, por su antigüedad, entonces por su origen volcánico, sus cualidades son muy peculiares, efectivamente el trabajarlo también viene de los pueblos muy antiguos como Caltónaco, Cantona o Teotihuacán, que eran lugares donde se trabajaban este tipo de artefactos en la antigüedad. Entonces estamos hablando de un utensilio que le sirve al ser humano, hecho por el ser humano, que le sirve para, que toma la naturaleza, le da forma y sirve para rasgar, para indagar, para muchas cosas. Entonces, es un símbolo ampliamente representado, como lo ponías ahí dentro de la luna, y lo veremos a través del Tonalama muchísimo, y por supuesto que a lo largo del Borgia tendremos incluso un recinto hecho completamente de Tecpatl. Entonces, creo que es interesante comenzar a entender que si bien Tecpatl está vinculado con la esencia, con el origen, porque desde las primeras láminas narrativas cosmogónicas del Borgia, pues ya comienza a aparecer. El Tecpatl también es algo que está relacionado con la capacidad de transformar en utensilio, ¿no? En tener una herramienta capaz de permitirnos, y para mí esto siempre remite a construirnos esa herramienta que es la capacidad de aprender y la capacidad de aplicar lo que se aprende, ¿no? Es un símbolo Tecpatl de todo eso, y por supuesto que combinado con el número 4, pues tiene mucha más potencia, porque recordemos que siempre cuando te toca el 4 en las series del poniente
de Toca al norte, y no es al azar, ya lo veremos en las imágenes mánticas cómo es de fuerte, pues está asociada a elementos de profundidad, de introspección, pero con muchísima base, con muchísima solidez y la capacidad para investigar. Por último, también eso está muy relacionado con la misma imagen del signo, del glifo, en el que vemos también esta cuerda fantástica que solemos ver en todo tipo de sacrificio, especialmente a veces el ayuno. Quiere decir, ahí ese personaje está rodeado en una situación de espiritualidad, digámosle así, de entrega hacia lo subconsciente, de exploración, pero como podemos verlo, está haciéndose esa función, y para poder entender esta función tenemos que remitirnos un poco al contexto de Borgia, en donde vemos ese tipo de acción generalmente en los nacimientos. En los nacimientos, una deidad, en ese caso, recibe al menor, al recién nacido. Hay diferentes patronos de acuerdo a los signos, y esa deidad, pues, es la que se encarga de meter ese punzón en los ojitos y abrirlos, ¿no? Entonces, esa deidad se convierte, de acuerdo al día en que uno nace, como el que nos abrió los ojos, como la deidad que nos abrió los ojos a este nuevo mundo. Y en este caso vemos una imagen muy elocuente, porque no es una deidad, sino es ese hombre rodeado de esa ritualidad, el que está realizándose a sí mismo la punción, y frente a él, justo frente a él, tenemos nada más que una corriente de agua preciosa y un chalchihuite. Entonces, pues todos esos símbolos nos remiten precisamente también a esa punción que también sirve para abrir los ojos. Entonces, pues hasta aquí lo que yo quiero compartirles, y pues muy atento a seguir escuchando lo que dice Gerardo y el resto de los compañeros. Muchas gracias, Lili. ¿Quieres comentar? Sí, Tecpat es un signo que a veces está representado con una parte en rojo, ¿no? Recordemos que él es el instrumento del sacrificio, y ese rojo pues representa ese tona, ¿no? Del que se carga. Y a veces aparece en la punta de la nariz, ¿no? O donde estuvo la nariz en las representaciones del Quistli, ¿no? Y entonces ahí simboliza pues un corte del aire, y dependiendo hacia donde esté lo rojo, como ha algunas veces comentado Gastón, pues nos indica, ¿no? El sentido de hacia dónde estamos buscando o se está dirigiendo el tona, ¿no? A través de esa coloración que tiene Tecpat, que otras veces aparece incrustado en la cavidad oral, y bueno, ahí nos recuerda esa parte del mito en donde a través de Tecpat se ofrendaba o se abría el cuerpo para poder ofrendarle la sangre, el tona, a los númenes, ¿no? Esto recordemos que es en sentido metafórico más que en sentido literal. Siempre hay muchas metáforas en esta cosmovisión. Tecpat es uno de los signos, por eso mismo, más complejos en la iconografía y en la cosmovisión mexica. Se encuentra en varios mitos, ¿no? Está asociado mucho al origen del mundo y al sacrificio humano y al autosacrificio, como lo vemos en esta imagen, en donde está con su patrón. Y bueno, recordemos que Chalchutotolin, él mismo es el señor de los sacrificios. Entonces esto nos refuerza esta idea de lo importante que es liberarnos, ¿no? De lo que nos impide avanzar. Tecpat es entonces un instrumento primordial que llega a ser deidificado o divinizado por la misma acción que para lo que sirve, pues se convierte entonces al ser el instrumento de sacrificio, la vía ritual para alimentar a los seres sobrenaturales. Es el mediador entonces de la vida y la muerte, ¿no? Es el mediador entre ese ámbito de lo profano y de lo sacro, entre la unión entre el Ilhuicat, donde asumimos que están las grandes fuerzas, y nuestro plano, que es el Tlalticpac. Es también él, por la misma acción que se realiza de autosacrificio y que se tiñe de rojo, y que refiere a Mictlantecutli, al Mictlan, también se relaciona con Xipetotec. En muchos de los mitos también está representando a Xipetotec, y en otros por la acción de juntar dos tecpals y producir
una chispa, también se le relaciona en los mitos con Xiuhtecutli. Y además, fíjate, con la luna, con Tezistecatl, ¿no? Entonces es un signo muy poderoso, muy potente, que te puede llevar con el número 4 que está presente hoy, pues a esa, a esa matriz sobre la cual podemos construir, ¿no? Porque el número 4 pues significa eso, esa capacidad de integrar todo lo que se nos presenta, y pues hoy lo tenemos aquí recordándonos, como decía Rolando, que a través de TECPAC nosotros podemos hacer ese trabajo interno de expansión de la conciencia, del autosacrificio que va a dar un gran fruto, y de recordarnos toda la potencia que podemos tener, ¿no? La grandeza de generar luz, de generar vínculos. Entonces es un signo muy poderoso, y pues fascinada de estar en este tonal, y a partir del mediodía todo lo que podemos trabajar, ¿no? Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando, por sus comentarios. Sí, ciertamente, TECPAT es muy, muy relevante, muy importante, muy representado, y cuyos semántica es amplísima dentro de las imágenes de los Amostli. Bien, pues el número Nahui ya lo adelantaron un poco, precisamente el número 4, que representa los 4 puntos, las 4 esquinas del universo, y por lo tanto esta capacidad de creación, de establecimiento del cuadrilátero, del plano de la realidad, donde ya podemos comenzar a construir, y por lo tanto nos genera esa estabilidad y esa posibilidad para poder construir y ya crear encima de él. Entonces Nahui alude a este ordenamiento primordial, a este 4 que también está presente en los 4 rumbos, ¿sí? Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huitztlampa. El número 4, que además va a estar acompañado, como siempre, lo sabemos, de un regente y un ave. Y precisamente el señor del numeral es Tonatiuh, el señor, el sol, el señor del sol, y que además en la escena que tenemos junto, que es la que nos muestra a las aves que acompañan a los numerales, tenemos justamente a Tonatiuh también ahí presente en esta escena, donde precisamente este ser, este animal, aquí lo vamos a ampliar, este felino, está sacrificando al ave que corresponde al numeral 4, que es Solin, la codorniz. Es el ave que estaba, digamos, designada de manera específica, especial. Era el ave por excelencia que se sacrificaba en estos rituales, y aquí lo vemos precisamente siendo sacrificada esta codorniz por este felino. Está siendo descabezada, y otra cabeza de otra codorniz que está en la parte de abajo ya siendo tragada por Cipactli, por el monstruo de la tierra. Entonces, bueno, tenemos a Tonatiuh como señor del numeral, y a Solin, la codorniz, como el ave por excelencia para el sacrificio, también acompañando el día de hoy esta cuestión. Y de nueva cuenta el sacrificio presente. Hoy todo es sacrificio, hoy Tecpatl, ¿sí? A mí me gustaría añadir el hecho de que el mismo glifo del TECPAT tiene ahí el mentón de Mictlantecutli en la primera imagen que nos compartiste, inclusive en el pedacito del códice que no está restaurado, en donde aparece solamente uno antes, bueno, también, en ahí alcanzamos a ver el TECPA en la parte de la derecha, y alcanzamos a ver el pedacito de mentón descarnado que nos recuerda al atributo de Mictlantecutli, queriendo decir precisamente que este tecpa de este cuchillo de pedernal viene muy ligado a la posibilidad de muerte. Por eso lo vemos rasgando a esta ave felina con el mismo tecpa, a el ave ya en
imagen posterior. Recordemos que el rumbo del norte al que pertenece el Tecpat pues viene totalmente ligado al Mictlán. Es decir, si empezamos solamente a contemplar y a considerar los atributos del Tecpat, entendemos que viene mucho la consideración a nuestra muerte, y eso puede ser en cada decisión. Es por eso que es necesario que en nuestra decisión consideremos que puede ser el último acto, como diría don Juan, en nuestra vida. Ese acto que nos puede llevar la vida a la muerte debe ser con total conciencia. Por eso también vemos en muchas figuritas, en algunos vemos el Tecpat aquí en la coronilla. Tiene que ver mucho con el aspecto mental, con el discernimiento, con la decisión también. Entonces, muy ligado también al liderazgo, en donde la dirección de estas mismas decisiones dependerán de precisamente la vida o la muerte. Hasta ahorita, hasta aquí yo creo que estaría bien para dar paso a las imágenes mánticas, que también vienen ligadas a la dirección. Sí, así es, exactamente. Entonces, bien, pues todas estas ideas alrededor del sacrificio y del Tecpat, que vamos a rematar con el Señor de la Noche, que es Cinteotl, que, bueno, pues aquí lo tenemos precisamente llevando esta ofrenda a esta gran planta robusta que está aquí, Cinteotl, que es el Señor que encarna el maíz maduro. Aquí lo tenemos presente también el día de hoy como un elemento más de lectura y de atributos para el Tonali Nahui Tecpatl. Vamos a pasar entonces ahora sí a comentar las imágenes de pronóstico, que sabemos que siempre complementan y acaban por rematar las ideas alrededor de esta cuestión. Estamos hablando ampliamente del sacrificio y de todo lo que implica el glifo de cuchillo de pedernal o Tecpat, y vemos en la parte de abajo esta especie de caballete formado por huesos, ¿sí? Los huesos que sabemos que aluden no solamente al Mictlán, que es el rumbo justamente del Mictlampa, que corresponde al glifo del día de hoy, Tecpat. Estos huesos que aluden al Mictlampa y que también representan a los antepasados. ¿Sí? Sabemos que siempre que vemos huesos y que vemos esta cuestión, alude a los que ya murieron, a los que nos presidieron, a los que están antes de nosotros, en este caso los antepasados. Bueno, pues esta especie de caballete formado por huesos, sobre el que está un hombre que está llevando a cabo una acción muy, muy, muy especial. Él está en una posición en la que está como levantando con algo de esfuerzo, o está soportando precisamente una carga. Está cargando una vasija de la que sale una mano y un pie, ¿sí? Es decir, ahí dentro hay un cuerpo humano, o la idea que está contenida ahí está soportando a esta vasija que contiene estos elementos. Él, cabe mencionarlo, está completamente ataviado, es decir, la acción que está llevando a cabo es una acción ritual, es una acción ceremonial, ¿sí? Está perfectamente vestido, peinado, maquillado, adornado, y tiene además la sien de color rojo. Es decir, este hombre ya pasó por la punción del autosacrificio, ya se punzó, ya se sangró y se untó la sangre, ¿sí? Parte de su sangre ya se la untó en las sienes, y por eso tiene esta parte de la cara roja. ¿Sí? La parte que está cerca de la oreja es de color rojo, que también lo vemos frecuentemente en las imágenes a lo largo del Borgia particularmente. Además, toda la escena está irradiando fuego y humo, ¿sí? Vemos como de la mano del personaje, de sus brazos, de sus pies, del mismo caballete de huesos, pues puede ser un caballete, puede ser también un templo, ¿sí? Un templo formado por huesos. Sabemos que
El único otro templo distinto a los cáliz que aparecen normalmente, pues es el templo de Mictlantecutli, que está formado precisamente por huesos. Entonces podemos pensar que también es un basamento dedicado a Mictlantecutli, el que está representado también aquí, y de todas las partes de esta escena está surgiendo fuego y humo de color oscuro. En la parte de arriba, como contraparte y complemento de esta otra imagen, tenemos al emblema de la guerra por excelencia. Este atado de flechas, bellamente representado, donde vemos pues prácticamente a 6 flechas, ¿sí? Sabemos que más bien son muchas flechas que están unidas por esta cinta de color rojo, flechas que están adornadas con las plumas de la cola del águila, y todo este conjunto de flechas que sabemos que alude a la guerra en sí como concepto y a la unión de los guerreros en un solo conjunto, ¿sí? Este esfuerzo colectivo de guerreros que está representado también aquí, está florido por todos lados tiene flores, es decir, estamos hablando de una guerra florida, de una guerra preciosa en el sentido de que es algo, estamos hablando de un concepto que es bello, ¿sí? No estamos hablando de la guerra como esta acción de despedazar o de destruir al contrincante, sino a esta idea del guerrero que en cada ámbito de su vida pone el máximo esfuerzo precisamente para siempre estar esforzándose cada vez más. Y aquí tenemos precisamente este emblema que también es que aparece en bastantes ocasiones, representando siempre la misma idea y asociado a muchos contextos que podemos verlo a lo largo de todas las escenas en los Amoshti. Y bueno, pues desde el punto de vista iconográfico, estas son las ideas que están representadas en estas imágenes. Ya vemos que este hombre, pues precisamente está llevando a cabo ahí una ritualidad, un cierto esfuerzo, ¿sí? Él está también domando su voluntad en una actitud y en una acción muy particular de sostener esta vasija. Y arriba también tenemos de nueva cuenta el elemento del domar la voluntad a través de la idea de la guerra y de los guerreros. En un contexto de un día Nahui Tecpatl, donde sabemos que tenemos al pedernal como emblema del sacrificio, pues ya podemos ir viendo más o menos por dónde van aquí las ideas que pueden rodear al significado de estas imágenes. Rolando, Lili, Gastón. Una imagen también peculiar, la de este día, una imagen muy especial. Antes quisiera hacer unas cuantas reflexiones sobre lo previo a llegar aquí. En primer lugar, traer a la memoria que fue en un día 10 Tecpatl, la última vez que estuvimos en un día Tecpatl hace 20 días. Estábamos en ese momento en la trecena de Oriente. Y pues tuvimos un día muy cargado de Tezcatlipoca en aquella ocasión. Digo eso porque esta ocasión encuentro otra clase de vínculos. En primer lugar, hace un rato mencionaba la lámina 32 del Borgia, en donde aparece el recinto de Pedernales. Y en el centro de ese recinto de Pedernales hay un ser Tecpatl que está en posición de parto. Y ese ser Tecpatl que está en posición de parto está emergiendo de él varios seres, pero justo en su pecho tiene también a la vez un Tecpatl, y de ese Tecpatl está saliendo por primera vez en la narración cosmogónica nada menos que Quetzalcóatl. Por primera vez hace su aparición en la narración cosmogónica y está saliendo de un Tecpatl en posición de parto que a la vez está rodeado, está dentro de un recinto Tecpatl. Pero aquí no acaba la cosa. Esa es la primera aparición de Quetzalcóatl, pero se transcurre de la lámina 32 a la lámina 46, y en la lámina 46 vemos a Quetzalcóatl precisamente metido dentro de una vasija, siendo cocinado. Y pensando en que Quetzalcóatl representa al humano, a un ideal humano, a una forma humana ya muy, muy humana, relacionada con las artes, relacionada con la creación del maíz, relacionado precisamente con el origen del ser humano, porque es eso lo que hizo la diferencia,
todas esas capacidades y esas artes, como el mismo artefacto que implica Tecpatl, pues aquí vemos una escena que también está relacionada con el signo, con la imagen de signo, porque veíamos a la persona haciéndose la función, y aquí esta persona ya no necesita ni brasas. El calor está emergiendo de él y él tiene encima la vasija y la vasija está realizando la transformación, esa cocción, puede ser la suya misma o puede ser la de alguien más, porque también una de las tareas que a veces nos toca tomar con responsabilidad, pues es la tarea de compartir con otros el conocimiento y también tratar de mostrar los caminos que nosotros hayamos descubierto. Y aquí viene, es la parte de la acción conjunta de los guerreros, esos guerreros que son capaces de funcionar como un atado y adquirir la misma direccionalidad e ir sobre algo en particular, ¿no? Entonces, pues todos estos símbolos creo que combinados nos están abriendo panorama, nos está enseñando que esos eh, artefactos, esos utensilios que están a nuestro alcance, que no solamente estamos hablando de utensilios físicos, nos lo ponen en algo físico para que sea muy fácil de comprender, pero todo ese ingenio y toda esa creatividad que está muy bien auspiciada en esta trecena, se refleja mucho en este rumbo norte, en este rumbo de muerte, de sueño, de introspección, de cambio. Nos lo están anunciando ahí, nos están enseñando una batalla por ese lado, pero sobre una superficie demasiado sólida como esa mesa, ese basamento o cualquier forma que queramos darle, que sin duda tiene de una base sólida sobre la cual podemos efectuar ese ritual y esa transformación que se nos propone hoy, como decía Gastón, en estos signos del norte que tienen tanto que ver con eso, porque recordemos que tenemos a Tecpatl, tenemos a Itzcuintli, que es el compañero al Mictlan, tenemos al mismo Miquistli, que es la muerte en sí, al jaguar, que es completamente nocturno. Entonces, creo que redondeando todo este mensaje, sí, tenemos una polaridad, creo que es un aprovechamiento del día y la noche en esta jornada, de entender, de conectar esas dos instancias de una manera muy sólida, como lo estamos viendo aquí, ¿no? En la transformación y en la batalla, ¿sí? En una parte de alumbramiento, en la parte de Quetzalcóatl, pero con Tezcatlipoca metido detrás de esa imagen de Chalchutotolin. Entonces, bueno, creo que es un día muy completo, es un día Nahui, es un día donde tenemos base para hacer un montón de cosas y creo que hay que aprovechar muy bien este momento y esta gran armonía que hemos ganado después de tantos días de seguir muy de cerca lo que nos va planteando el Tonalámatl. Ese es mi comentario. Gracias, Rolando. Lili, Gastón, ¿algún comentario sobre las imágenes del pronóstico? Sí, yo quisiera recordar un poco lo que platicábamos en días atrás, cuando hablábamos de la transformación que el ser humano está invitado a realizar, recordando que en el Mictlán, pues, ese lugar de reposo en donde nosotros accedemos cuando dormimos, porque es cuando estamos con nuestra energía en reposo, está toda la información que nos permite a nosotros el autoconocimiento, recordando que somos información y esa información pues nos viene de todos nuestros ancestros, que para mí en estas imágenes mánticas quedan representados por esos huesos, como decía Rolando, esa base sólida, ¿no? Esa información en donde yo puedo comprender muchas cosas que repercuten en mi estado consciente. Y si yo, como dice él, soy capaz de hacer esa transformación, de convertirme en ese Tecpat que haga el vínculo entre ese espacio onírico y este espacio consciente, pues imagínate qué gran trabajo ya soy capaz de realizar. Y yo creo que sí, porque si hemos venido transitando este Tonalámatl, pues estamos ya cerca de la etapa, de la recta final, y hacer conciencia de ello, pues nos va a llevar a un gran florecimiento, porque pues realmente cuando se abren los ojos a esta verdad que está ahorita representada por el Tecpatl, pues sabemos que Tecpatl, ese cuchillo de pedernal, traspasa el cuerpo, ¿no? Libera el tona, es como decía yo antes, y lo quiero reforzar la idea, es el vínculo entre lo profano y lo sacro, que habita, y eso sacro, pues que habita en el fondo de nosotros, porque como bien
recordamos el mito, pues es Quetzalcóatl el que al brindar su tona a través de esa punción a esos huesos de la antigua humanidad, pues nos crea a nosotros. Entonces esa chispa divina, pues la traemos, ¿no? Esa energía, esa luz que produce Tecpac, pues ilumina nuestra mente, ¿no? Nos potencia la agudeza intelectual, la intuición, el conocimiento profundo. Y por eso es que para este Tonali, Nahui Tecpac, yo he construido el siguiente conjuro. Yo soy la energía que puede traspasarlo todo, el pensamiento original, divergente y creativo. Yo soy la imaginación fructuosa que transforma, que trasciende. Yo soy el Tecpac divinizado. Muchas gracias, Lili. Interesante reflexión final. Gastón. No te escuchamos. Sí, nos dice la maestra Lilia que algo muy preciso, en donde la base donde está citado este hombre en la imagen mántica inferior, pareciera que son nuestros mismos ancestros. Y bajo ese conocimiento, nosotros estamos plantados y sucede nuestra misma transformación. Espero no decir una barbaridad, pero pareciera que es una gran responsabilidad, así como el mismo Quetzalcóatl entendía que el trabajo evolutivo, además de ser con uno mismo en esa transformación, tiene que sumar a la herencia que ya nos han dejado. Es decir, ahorita nosotros tenemos todo esta herencia cultural. Pero nosotros, ¿qué le hemos aportado además? ¿O solamente lo vamos a consumir? Pues no necesariamente, ¿no? Nosotros debemos de aportar, además de lo que ya se nos ha dado, ¿no? Por el mismo uso. Y el hecho de tratar de hacerlo práctico es también una forma de incorporar este esfuerzo y esa transformación de esa misma base, de esa plataforma, a la especie humana. El que nosotros tengamos a las cañas allá arriba en la imagen mántica, pareciera que la dirección de esa evolución depende de la suma de todas las experiencias de nuestros antepasados con el discernimiento y la decisión con el Tecpac. Que nosotros hagamos de ese autosacrificio y que incorporemos en esa cocción, en esa transformación con agua y con fuego, lo que nosotros tengamos que transformar, precisamente para que la evolución no sea solamente de nosotros. Si nosotros evolucionamos y nos vamos, pues pareciera hasta egoísta. ¿De qué forma nosotros también vamos a dejar un pedacito de nosotros para los que siguen? Que el conocimiento no muera con nosotros. Eso es lo que yo pudiera interpretar de estas imágenes. Ahora, con una relación muy distinta, ya bajo el grifo del pedernal, que bien como dice el maestro Lino, cambia totalmente el tono en esta imagen que ya la habíamos anteriormente visto, pero ahora adquiere un significado totalmente distinto. Hasta aquí mi participación, mi comentario. Sí, es justamente nuestro esfuerzo, nuestra voluntad que va
culminar en un aporte a este conocimiento, y que somos nosotros los antepasados de los humanos del futuro. Así que si nosotros nos estamos montando en esa experiencia y aprovechando ese conocimiento, pues también tenemos que sentar las bases para que los humanos del futuro, nuestros descendientes, pues tengan esa oportunidad de continuar, y hay que avanzar en ese conocimiento y en esta sabiduría, ¿no? Y ahí están las Bueno, flores sí, de las cañas. sí, Por eso sí, la así es. importancia de tomar esas decisiones. Sí, ahí está. Entonces, como decía, no es precisamente una cuestión de guerra en el sentido de destrucción y exterminación de un enemigo, sino más bien este domar la voluntad y domar nuestra propia persona para poder ser guerreros en la vida, ¿no? En general. Y de esa manera poder lograr objetivos, que en este caso, pues estamos hablando en el contexto de la sabiduría y del conocimiento, pues creo que también es parte de lo que podemos legar a una humanidad en el futuro. Bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría comentarles que el día de hoy, a las 8 de la noche, en Calmeca Calendárico, recordemos el jueves de Calendárica, en el ya tradicional jueves de Calendárica, tendremos la participación de nuestro compañero y amigo, el ingeniero César Morlán, con la ponencia Las encomiendas de Isabel y Leonor Moctezuma, una perspectiva calendárica. Sabemos que Hernán Cortés escribió muchísimos documentos, entre ellos las famosas cartas de relación y algunos otros documentos que tienen mucha importancia histórica y que revelan justamente la relación que tenía, las decisiones que tomó este personaje en relación con la numerología y con la matemática implícita en el Tonalpohualli. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en este par de cartas que él redactó precisamente para hacerles entrega de tierras, cesión de derecho de tierras, a la hija y sobrina, respectivamente, del señor Moctezuma. Este es un tema muy interesante que vamos a estar tratando el día de hoy. A las 8 de la noche están todos invitados, y pues hasta ahí mi comentario. Nos vemos entonces al rato. Que tengan un excelente día de tonal después de todo este movimiento. Ahora a direccionarlo, a poner orden. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo, nos saludamos al rato. Muchas gracias a todos por su atención. Excelente Nos día. vemos esta noche. Feliz día, hasta pronto. Buen día. Gracias. Hasta luego, buen día.